Bienvenidos a Letras Vivas. Me llamo Ana y en este podcast comentaré con vosotros mis últimas lecturas. Espero que me dejéis muchas opiniones, sugerencias y preguntas en los comentarios. Hoy traigo una novela que muy poca gente conoce y menos aún ha leído, y eso me da muchísima pena, porque es una historia preciosa que se merece llegar al gran público. Se trata de La colina de Watership, una novela escrita por Richard Adams. ¿Y de qué trata? Pues nos presenta una pequeña ciudad en la que todos viven muy tranquilos y muy felices desde hace generaciones, hasta que de repente uno de sus habitantes, el más débil, el más tímido, el que tiene muy pocos amigos, siente que se acerca un peligro tremendo, tiene una premonición. Él mismo no puede explicar cómo ni por qué sabe lo que sabe, pero está completamente convencido de que tienen que evacuar la ciudad enseguida si quieren sobrevivir. Así que este profeta intenta convencer a sus vecinos, habla con el gobernador, pero no lo toman en serio. Así que al final escapa solo con sus pocos amigos, un grupo bastante reducido, al que por suerte se une en el último momento uno de los guardias de la ciudad, al que habían enviado precisamente para evitar esta fuga, pero que, se deja convencer, decide rebelarse y acepta acompañar a los fugitivos. Como veis, este grupo está unido casi por azar. Muchos de sus miembros solo se conocen de vista, nunca han hablado antes, y para colmo, no todos creen en la profecía. Algunos solo han escapado por si acaso, pero tienen muchas dudas. Son jóvenes, inexpertos, no tienen ni idea de cómo enfrentarse al mundo exterior y todavía no han aprendido que la unión hace la fuerza. Por eso la primera parte de la historia se centra sobre todo en las dificultades que supone la pura supervivencia. Esto incluye también los problemas que implica intentar liderar a un grupo tan desunido, con tantos problemas de confianza. En realidad es un milagro que el grupo consiga sobrevivir tanto tiempo, y lo hace solo por 3 elementos fundamentales. El primero es el liderazgo de Avellano. El segundo, la inteligencia de Zarzamora, que tiene una mente prodigiosa y siempre encuentra una solución inesperada cuando ya nadie sabe cómo continuar. Y sobre todo el valor de Pelucón, este guardia, que es el único que tiene unas ligeras nociones de qué es una carretera, por ejemplo, conoce algunos peligros de los que los demás no tienen ni idea y sobre todo siempre está dispuesto a pelear contra cualquier peligro que se le ponga por delante. Como podéis imaginar por los nombres que acabo de leer, este grupo no es humano. La colina de Watership narra la historia de una madriguera de conejos. Pero he querido empezar así la sinopsis porque sé que mucha gente automáticamente asocia los protagonistas animales con una historia infantil. Y esta no lo es en absoluto. Esta es una historia profunda contada muy en serio. Además, tiene momentos realmente duros en los que la muerte es la protagonista. No todos sobreviven. Hay escenas de terror, otras muy tristes. Hay despedidas que no sabes si van a ser para siempre o no. Y sobre todo, muchísima tensión, porque estos pobres conejos cada día se enfrentan a un peligro diferente. Pongo un ejemplo. Poco tiempo después de escapar de su hogar, encuentran una madriguera desconocida donde viven unos conejos muy amables que les invitan a quedarse allí con ellos. Todo parece idílico. Hay comida, buena compañía, la madriguera es muy cómoda. En fin, casi todos los miembros del grupo están encantados y decididos a quedarse a vivir allí para siempre. Solo Quinto, el profeta, percibe algunas señales bastante sutiles de que en esa madriguera hay algún misterio. No todo es lo que parece. Por cierto, en esa madriguera también hay un conejo profeta como el mismo Quinto, solo que no está lúcido, sino que se ha vuelto totalmente loco. Y es realmente interesante comparar los dos casos, como en una madriguera la sensibilidad especial
de este conejo profeta sirve de aviso y garantía de supervivencia, mientras que en la otra sus dones se desperdician y el conejo sufre. Pensar que si no hubiera sido por Avellano, Quinto también se hubiera podido volver loco, hubiera sufrido como Argentina, el pobre conejo de esta madriguera. A mí me da muchísima pena, porque Quinto es mi personaje favorito. En fin, volviendo a la situación, ves que el grupo está tranquilo, confiado. Quinto intenta avisarlos, pero esta vez no consigue que le hagan caso ni siquiera a Avellano. Y tú, como lector, tienes muy claro que ahí va a pasar algo, que esos conejos no son de fiar. Pero claro, lo sabe el lector, no lo saben los personajes. Por eso esta subtrama acaba con un giro muy cruel que realmente me dolió al leerlo. Estoy segura de que un niño que lea esa escena lo tiene que pasar francamente mal, no disfrutaría la lectura en absoluto. Pero yo sí que la he disfrutado y por eso recomiendo mucho Las colinas de Watership. En primer lugar, ante todo y sobre todo porque está muy, muy, muy bien escrita. Por supuesto que el autor creó una personalidad para cada conejo, una mitología, un dios, algunas palabras en lengua conejil. Vale, Richard Adams no es Tolkien, no inventó un lenguaje complejo como el de los elfos, pero sí que dedicó el esfuerzo de imaginación necesario para crear como mínimo las palabras clave. Por ejemplo, cómo se dice salir a comer, cómo se dice sol, cómo se llaman las horas del día en la lengua de los conejos. Y gracias a eso, nuestros protagonistas pueden entenderse con conejos de tierras muy lejanas. Por otra parte, el autor también nos presenta diferentes tipos de sociedades conejiles con sus diferentes organizaciones, cada una con sus ventajas e inconvenientes. Habla de las formas en las que los conejos se relacionan con el hombre y a mí me pareció muy interesante observar a los humanos a través de los ojos de estos animales, tanto los conejos salvajes como los conejos de granja. Antes ya mencioné que los conejos tienen su propia mitología. Ahora voy a hablar un poquito más de ella. Lo primero y lo más relevante es que estos mitos son comunes a todos los conejos de todo el planeta. Esta mitología habla de el Arairá. El Arairá es un conejo que supuestamente vivió hace muchísimo tiempo, que hablaba de tú a tú con el creador del mundo y era tremendamente ingenioso. Siempre vencía a sus enemigos mediante tretas y engaños. Y algo que me gusta mucho es que todas las enseñanzas de este conejo mítico y todas las leyendas sobre él se han transmitido en forma de cuentos que se narran de generación en generación. Esto, por supuesto, también se refleja en la estructura de la novela, porque la mayoría de los capítulos van contando las aventuras que viven los protagonistas, pero de vez en cuando la narración se interrumpe por completo, todos los conejos se reúnen y el narrador oficial de la madriguera relata una leyenda de el Arairá. A veces simplemente pues porque es una tarde lluviosa y todos disfrutan del cuento como un entretenimiento, pero no es lo más habitual. Estos cuentos se suelen introducir sobre todo en momentos de bloqueo. Son la inspiración para encontrar la solución a un problema. O a veces también se narran como antídoto contra el miedo. Por ejemplo, si Avellano siente que todos están tan asustados que están a punto de salir corriendo sin pensar, aunque saben que eso supondría una muerte segura, le pide al narrador que les cuente una historia de El Arairá. Así consigue que se queden todos quietos, reunidos, el tiempo suficiente para recuperar la calma, además de que la historia siempre les infunde valor o les inspira. En cualquier caso, todos los conejos valoran mucho al narrador de leyendas. Lo celebran, siempre se dicen unos a otros qué suerte tenemos de contar con él, qué suerte tenemos de que nuestro narrador sea tan bueno comparado con los otros que hemos conocido. Son muy conscientes de que esos cuentos, a los que dan gran importancia, son la única forma que tienen para transmitir su sabiduría a las siguientes generaciones. De hecho, durante la novela los protagonistas se enfrentan a algunos enemigos
que posteriormente se incorporarán al imaginario colectivo en forma de nuevos cuentos. Por ejemplo, el general enemigo se transformará en una especie de hombre del saco, una figura legendaria que utilizan las madres para asustar a sus pequeños. Me gusta mucho esta flexibilidad, me gusta mucho cómo vemos el proceso de cómo un conejo real se transforma en el conejo mítico de los cuentos de terror. El segundo motivo por el que recomiendo La colina de Watership es que se trata sobre todo de una historia de aventuras. Tras una primera parte llena de peripecias, los conejos consiguen asentarse, crear una nueva madriguera, incluso disfrutar de un breve periodo de paz, pero enseguida surgen nuevas amenazas, nuevos retos, otros problemas a los que enfrentarse. En ese sentido, la novela está llena de acción e incluye batallas realmente épicas, en las que auténticos héroes se juegan la vida para proteger la libertad de sus compañeros. Son batallas muy bien descritas, con mucha tensión, con estrategia militar, porque estos conejos son capaces incluso de planear el asalto a una fortaleza enemiga y además se enfrentan a un auténtico psicópata, un personaje terrorífico, un dictador que somete a su pueblo a unas condiciones de vida insoportables. Y es que, como decía al principio, esta es una historia profunda, que en algunos pasajes invita a parar la lectura, a reflexionar, incluso a aplicar lo que acabas de leer al mundo real. Por ejemplo, hay una escena que me gusta mucho en la que uno de los protagonistas comenta: «Caramba, hemos aprendido bastantes cosas desde que dejamos la vieja madriguera, más de las que habríamos aprendido allí durante toda la vida». A mí esa frase de alguna manera me llegó, no sé por qué, pero me invitó a parar la lectura y a mirar atrás y me dije: ¿cuánto se aprende en el día a día sin darnos cuenta? Incluso cuando parece que no nos pasa nada, que no estamos haciendo nada, esa nada también incluye alguna enseñanza de la que a veces no somos conscientes hasta meses o incluso años después. Esta novela también me ha hecho pensar mucho sobre la adaptación. El lema «renovarse o morir» aquí se aplica al pie de la letra. Por ejemplo, ese momento en el que Zarzamora, el cerebro del grupo, le dice a Avellano: «tenemos que enfrentarnos a la realidad. Los conejos machos normalmente no excavan las madrigueras, son las hembras quienes las preparan cuando van a dar a luz, pero en nuestro grupo no hay hembras. Así que o excavamos nosotros mismos una madriguera o no tenemos posibilidad ninguna de sobrevivir». Esto es así. Claro, el pobre Avellano al principio piensa que esto va a ser una tarea imposible. ¿Cómo vas a convencer al resto del grupo de que haga algo, primero, que tradicionalmente jamás han hecho los machos? Segundo, que genéticamente no están destinados a hacer, que resulta muy extraño para ellos. Tendrán que enfrentarse a, bueno, no quiero decir prejuicios porque al fin y al cabo hablamos de animales, pero sí que tendrán que actuar en contra de una costumbre que nunca se ha puesto en duda. Al final evidentemente lo hacen porque no les queda más remedio, eso o la muerte. Y una vez roto ese primer tabú, cuando ven que no pasa nada, empiezan a abrir la mente, empiezan a pensar de otra manera, empiezan a ver el mundo con otros ojos y se preguntan: ¿qué más cosas que creíamos imposibles sí que podemos hacer en realidad? ¿Cómo podemos seguir mejorando nuestras vidas? Pues, por ejemplo, colaborando con otros animales, algo que ningún conejo ha hecho antes. Algo que muchos del grupo consideran una locura cuando Avellano lo propone, aunque al final resulta ser una gran idea. Ellos tienen la voluntad, la tenacidad, pero sobre todo la flexibilidad, que es lo más importante, para conseguir sobrevivir en cualquier entorno. Y me encanta cómo el autor va combinando estos atributos, digamos, más humanos, con otras escenas en las que los conejos se mueven únicamente por instinto y son puramente animales. Por ejemplo, cuando se trata de aparearse, el autor respeta la naturaleza animal de sus personajes y crea una trama coherente con ese instinto que desde un punto de vista humano, racional, no tendría sentido. Creo que el autor ha encontrado un buen equilibrio en este caso. A mí me gusta mucho, me convence cómo lo hace.
Pero para mí lo más bonito de La colina de Watership es que retrata cómo se forma una comunidad. Este grupo, que empieza tan desunido, aprende muy poco a poco a confiar unos en otros, a valorar cuáles son las capacidades de cada uno, quién tiene que encargarse de cada cosa para que el grupo tenga éxito. En definitiva, aprenden a pensar como un conjunto, como un grupo, no como seres individuales. Eso implica, por supuesto, dejar de lado el ego, aprender a dar un paso atrás y decir, vale, no soy el adecuado para esta tarea, aunque me encantaría serlo. Esto lo veo sobre todo en Pelucón. Pelucón tiene ese afán de ser él quien lo resuelva todo, sobre todo cuando hay que pelear físicamente. No quiere perderse una pelea, quiere ser él el que proteja a los demás, pero hay un momento en el que no le queda más remedio que reconocer: no estoy en condiciones para ganar esta batalla, tengo que dejar que otro luche en mi lugar. Para mí fue un momento muy duro, muy emotivo, porque refleja una renuncia, pero también es bonito porque no hay nada que retrate mejor la evolución del personaje, cómo ha cambiado desde el primer capítulo, cuánto ha madurado. Poco a poco estos personajes se van creciendo, son cada vez más valientes, cada vez más conscientes de todo lo que pueden llegar a ser. Y al final, estos conejos tan tímidos que salieron tan atemorizados al mundo exterior, acaban siendo los jefes de sus propias vidas en todos los sentidos, porque ya no permiten que el miedo los detenga. Ojo, no es que ya no tengan miedo, sí, tienen miedo, por supuesto, siempre tendrán miedo, porque el mundo exterior está lleno de peligros reales de los que hay que ser conscientes. Pero cuando quieren algo, van a por ello a pesar de sus temores, y esa es la verdadera valentía. Todo este proceso de transformarse en una comunidad sería imposible sin Avellano. A mí me interesa mucho cómo Richard Adams habla del papel del líder y de todo lo que significa, de todo lo que implica liderar un grupo. Avellano lo hace muy bien. Él rara vez impone su criterio, siempre intenta convencer, convoca asambleas, consigue consensos, se preocupa mucho de que siempre haya una buena comunicación entre todos los miembros de la madriguera, pero no siempre es tan fácil. También tiene momentos en los que sufre mucho precisamente porque es quien lleva todo el peso y el que asume toda la responsabilidad del bienestar y de la supervivencia de sus compañeros. Por ejemplo, hay una escena en la que él lo está pasando muy mal, está sufriendo, necesitaría pararse a llorar y a recuperar las fuerzas, pero no puede, porque sabe que si él en ese momento para, todo el grupo se hundirá. Necesitan que los ponga en marcha, que les diga qué tienen que hacer enseguida, ahora mismo, antes de que se rindan y caigan en la desesperación. Tiene que dejar de lado sus necesidades y ocuparse de los demás. Esas escenas son conmovedoras, sin ninguna duda, y no son las únicas que me hicieron llorar, porque es muy fácil encariñarse con estos personajes. Algunos despiertan mi instinto de protección, otros me dan mucha pena, a otros los admiro. Como decía antes, a lo largo de la narración los ves crecer, sigue su evolución paso a paso y al final es inevitable que acabes creando algún tipo de vínculo con los personajes. Por eso hay bastantes momentos en los que la narración resulta muy cruda, te hace sufrir por miedo a lo que les pueda pasar. En ese sentido es muy interesante comparar la psicología humana del lector, en este caso, con la psicología que Richard Adams inventó para sus protagonistas. Los conejos, cuando lloran, lo hacen intensamente. Sienten una tremenda compasión por cualquier compañero que esté sufriendo. En el momento en que dicen lo siento, lamento tu dolor, son totalmente sinceros. No existe la hipocresía entre los conejos. ¿Qué pasa? Que ellos sienten, viven todo en ese momento, en ese instante, pero al segundo siguiente la vida sigue. Los conejos no se quedan colgados del pasado, no guardan luto, no se quedan pensando qué hubiera pasado si hubiera tomado otra decisión, no se quedan pensando cómo hubiera podido evitar esta situación. No, aprenden del pasado, claro, aprenden, por ejemplo, no puedo ir por aquí porque hay un zorro,
o en esta zona los humanos es donde ponen las trampas. El pasado le sirve para aprender, pero no para quedarse en él y sobre todo no para coger un trauma. La vida sigue, siempre hay que seguir adelante. Otra cosa importante que además asegura la supervivencia de la madriguera es que estos conejos tienen una tremenda capacidad de perdón. Si alguien les miente, les traiciona o incluso les golpea, les ataca físicamente, pero luego se arrepiente de verdad y ellos tienen constancia de que de verdad lo lamenta y de que no lo van a volver a hacer, abren las puertas a sus antiguos enemigos, no tienen ningún problema en darles la bienvenida a la madriguera. ¿Por qué? Pues porque ellos no piensan en el dolor individual ni en el rencor del momento. Ellos solo se preocupan por lo que su antiguo enemigo, su nuevo vecino, pueda aportar al bien común. Por ejemplo, si ese conejo sabe construir una madriguera y puede mejorar la arquitectura de su refugio, o si les puede enseñar nuevas técnicas de combate, o a lo mejor puede ser que sea un buen organizador, lo acogen sin más preguntas, porque ellos tienen una visión muy clara de su futuro. Saben que no pueden vivir en una madriguera superpoblada. Saben que llegará un momento en que hará falta un nuevo líder para abrir una segunda madriguera y después una tercera, incluso aunque ellos mismos ya estén muertos cuando llegue ese momento. Se preocupan por asegurar el bienestar de los suyos y eso incluye a los que todavía no han nacido. En definitiva, La colina de Watership es una historia preciosa, profunda, conmovedora. Yo la he disfrutado enormemente, pero aún así no puedo recomendarla para todo el mundo. ¿Por qué? Porque, aunque se publicó en 1972, está escrita siguiendo el modelo de una literatura clásica, ampulosa, descriptiva, de ritmo pausado. Sí que hay algunas escenas en las que la narración se acelera, por ejemplo, cuando están hablando de una huida, pero en general el ritmo es muy lento, incluso en las escenas de batalla, que eso es algo que me llamó mucho la atención. La construcción de las frases es bastante densa. En definitiva, cuesta entrar en la historia. Hay que pasar la barrera de los 2-3 primeros capítulos. A mí misma me tentó abandonar la lectura en algún momento. Sí es cierto que si pasas esa barrera, la novela es alucinante, merece muchísimo la pena tener paciencia y acostumbrarse a esta forma de narrar. Pero claro, no todo el mundo quiere o puede hacer ese esfuerzo. Si nunca has leído clásicos, si no estás acostumbrado a autores que se toman su tiempo para escribir bonito y adornar la frase en vez de ir directamente al grano, puede ser que al principio te choque un poquito. Y otro inconveniente es que La colina de Watership es una novela emocionalmente muy intensa. Realmente te obliga a hacer pausas para digerir lo que acabas de leer porque tiene escenas extremadamente dolorosas. Y no os confiéis, sé que hay gente que piensa, bueno, son conejos, no te dolerá igual que si fueran personas. Falso, duele igual, duele mucho. Esos son los inconvenientes que he encontrado yo en la narración y por los que no me atrevo a decir que todo el mundo disfrutará con La colina de Watership. Pero, indudablemente, si te gusta la buena literatura, tienes que disfrutar de esta novela. Es un derroche de imaginación en el que el autor no solo se inventa toda la trama, las peripecias y el road trip que hacen estos conejos y todos los peligros a los que se enfrentan, sino también todos estos cuentos de El Arairat, de esa figura mítica. Es una historia de superación, de aventuras, con escenas de misterio, con mucha tensión, drama. Además, no tiene romance, que eso es algo difícil de encontrar y que yo agradezco muchísimo. Los personajes son muy interesantes. Muestran lo que podríamos ser los humanos si aprovecháramos al máximo nuestras capacidades y empezáramos a hacerle más caso a nuestro instinto. Así que, sin duda, os animo a darle una oportunidad. Leed La colina de Watership o por lo menos intentadlo, a ver si podéis pasar de esos 2 capítulos iniciales y si lo hacéis, por favor, contadme vuestra opinión. ¿Os ha gustado la novela? ¿No os ha gustado? ¿La habéis acabado? ¿Os habéis aburrido? Me encantaría debatir con vosotros en los comentarios. Por mi parte, esto ha sido todo. Si os apetece leer más reseñas
o más recomendaciones literarias, podéis seguirme en Twitter. Mi usuario es @letrasvivas_77. Muchísimas gracias por escucharme. Yo volveré dentro de 2 semanas con un nuevo episodio. Hasta entonces os deseo muy felices lecturas. Un abrazo para todos.